Jesús, Virgen Madre de la Misericordia, Santa Faustina, Beato Miguel Sopofo, santas y santos de Dios, arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, San Juan Pablo II, y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sí. Hola, 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 sí.
Alabado sea Jesucristo. Acción de gracias de esta Santa Misa. Acción de gracias al Jesús misericordioso, al divino niño Jesús, a la Sagrada Familia, a la Virgen de Cacupé, Virgen Medalla Milagrosa, Rosa Mística, Virgen de Guadalupe. Arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Cayetano, San Expedito, San José Dormido, San Miguel Arcángel, San Benito, todos los santos. A petición de gracias por la salud física y espiritual de Angélica y familia, Jacinto y familia, familia Díaz, Lilian Rocío y familia, Evaristo y familia, familia de León Cabrera, familia Galeano Quiñones, conversión de la familia Rojas, Raúl y familia, Natalia y familia, Juan Armando, Angelina y familia, conversión de la María del Carmen y familia, Luis Alberto y familia, Santiago y familia, Marcos Augusto, Gabriela Concepción, Carlino, Roberto Luis, Luisa y familia, Juan Blas, Fulvia y Delfonsa, Carlos Antonio y familia, Juan y familia, por el trabajo y el estudio de Augusto Andrés, Maura y Juan, familia Llanes Aquino, por la tesis de Araceli Sofía, familia Mendoza, por el trabajo de Leticia, Marcos y familia, Oscar y familia. Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Candelaria, Eustaquio, María Magdalena, Julio Damián, Patricia, Evelyn, Félix, Leonarda, Julián, Juan Ruperto, Marisa, Virginia, Tomás, María Esther, Julia Ramona, Federico, Simón Basilio, Basilio Ramón, Delia, Eulalia, Liduvina, Zacarías, Fidencio, Celino, Ángel, Victoria, Celso, María Mercedes, Sindulfo, Andrés, Luis Alberto, Catalina, José Domingo, Librada, Edita, Servando, Rosa, Luis, Oscar, Margarita, Arnaldo Manuel, José del Carmen, María Ángela, Teresio de Jesús, Ramona, José León, Estanislao, Gerardo, Juan, Andresa, Juan Carlos, María Ramona, Sofía, María Julia, Inocencia, Mirta, Lucas, Estela Concepción, Hilda, Rosa, Paulina, Venancio, Juan Vladimiro, Eulogia, Santiago, Miguel Ángel, Rosalía Noemí, Deima Alice, Bernardina, Nicolasa, en Gracia, Concepción, Noelia, Andrés, Sinforiana, Elsa, Teresa, Sindulfo, Rubén, Alejandrino, Francisco, niños difuntos, Esteban y Elvio, y por todas las benditas almas del purgatorio.
Alabado sea Jesucristo. Si podemos poner en silencio nuestros celulares y también no masticar chicle, porque no podemos comulgar con chicle, y también no tenemos que comer nada en el templo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Hermanos, en este día santo celebramos la victoria de la vida sobre la muerte y del amor de Dios que lo renueva todo. La resurrección del Señor llena nuestro corazón de esperanza y nos llama a vivir como hombres y mujeres nuevos. Con alegría pascual comenzamos esta Eucaristía y recibamos al sacerdote que en el nombre de Cristo presidirá nuestra celebración. Estamos reunidos en la casa de Dios, con cantos de alegría y con gran amor. Ven a celebrar las proezas del Señor y su gran bondad que nunca tiene fin. Estamos reunidos en la casa de Dios, con cantos de alegría y con gran amor. Ven a celebrar las proezas del Señor y su gran bondad que nunca tiene fin. Ven a celebrar, Dios está aquí. Ven a celebrar, Dios está aquí entre nosotros. Ven a celebrar, Dios está aquí. Ven a celebrar, Dios está aquí entre nosotros. Él está presente aquí. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva Jesús resucitado! ¡Viva! ¡Viva Jesús misericordioso! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad resucitada! Fuerte aplauso para el Señor entonces, que ha resucitado de entre los muertos. Y eso significa que también nosotros tenemos que resucitar. Lleva. Ese es Inañandé, en Guanájina, Peñan de Yara, Peñan de Pisinomo, Alzañan de Beipo, y justamente por su gran misericordia. Y aquí ustedes tienen
esta devoción, estamos en esta capilla que se llama Jesús Misericordioso. Estamos en el barrio Cerrito de Ñemby. Bueno, chico, veas imagina porque más de 500.000 personas han echado la vender o ¿entiendes? Y ande ya arañeña transmitina en vivo y en directo, y por lo tanto en todo el Paraguay, entonces fecha dañan de gente, oye, y hoy sobre todo, porque hoy es el día de fiesta y el más importante. ¡Viva Jesús resucitado! Fuerte aplauso entonces para nosotros. Y bueno, vamos a comenzar, queridos hermanos, nuestra Eucaristía con ese espíritu de resucitados. Porque darle sentido a toda nuestra vida y a toda nuestra existencia. Comenzando, invocando su nombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y así, queridos hermanos, como estamos rezando por todas las intenciones que te tengas en Ducuri, justamente por Ñande Yarañe, también hoy las familias se unen en todo el Paraguay. Y un pedido muy especial que estoy trayendo para esta Eucaristía, para rezar por María Angélica Clary Roura, en el primer día de su novenario. Así es que se dan cuenta, queridos hermanos, es tan importante como comunidad rezar juntos. Pero etea entonces, ojalá de oración ayer, ojalá, y sobre todo por el eterno descanso, ahora que estamos hablando de resurrección. Entonces, para María Angélica Clary Roura. Iniciamos reconociéndonos pecadores, la Icatuñeyo, Jesús, y a Jesús también ya en un tiempo. Y ya ponte un momento de silencio, un momento profundo. Y después vamos a hacer la aspersión también con el canto después.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A cantar el Gloria, porque este significa justamente nuestra resurrección, con fuerza y entusiasmo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Cristo. Viva Cristo resucitado. Y viva nuestra comunidad resucitada. Fuerte aplauso para el Señor. Oración. Dios nuestro, que hoy has abierto para nosotros las puertas de la eternidad por la victoria de tu Hijo unigénito sobre la muerte, te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor por la acción renovadora de tu Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios
nos anuncia hoy la gran noticia. Cristo ha resucitado. El Señor, vivo y presente en medio de su iglesia, nos habla y renueva nuestra esperanza. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo: Ustedes ya saben que ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección, y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, y declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Palabra de Dios. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosa.
Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tenga el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculto con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la vida de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con Él, llenos de gloria. Palabra de Dios. Nuestra Pascua ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo que comentaban por el camino. Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora y no sabe lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. En verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres le habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en la gloria del cielo? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas de la Biblia, les interpretó las Escrituras, todo lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde se iban, Jesús hizo un ademán para seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día oscurece. Jesús entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Jesús había desaparecido de su vista. Y luego se decían:
¿No ardía acaso nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron: en verdad el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva nuestra comunidad resucitada! Fuerte aplauso para todos nosotros. Ya voy a primisa porque ya llevamos también entonces hoy, en este día, como decíamos, que es el día más importante que tenemos, queridos hermanos, de nuestra fe. Hoy. Este es el misterio más grande que el Señor nos ofrece en nuestra vida. Más que esto, más que esto no hay. Es la propuesta de la felicidad, es la propuesta de la realización del hombre, es la propuesta de la plenificación de cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, cuando decimos felices Pascuas, lo que nosotros estamos diciendo viene de la palabra Pesaj en hebreo, que quiere decir un paso de la tristeza a la alegría, de la oscuridad a la luz. Sobre todo San Juan es el que utiliza muchísimo, ¿verdad?, estos antónimos entre sí, estas palabras: la luz, la oscuridad, la verdad y la mentira. ¿Pero por qué, queridos hermanos? Porque justamente esta es la situación y la vida que nosotros tenemos en el día a día, en el corre-corre de nuestra vida. Pero vean, resurrexit, hoy lo que celebramos quiere decir abrir los ojos. Vean, dice la resurrexit en latín. El asunto es que ya tenemos, ya no entendemos, digo que latín, era latín. En realidad guaraní, yo pará, con el castellano, que tampoco el castellano no es nuestra lengua, pero en fin, ya aprender, ya machetearte, ya entender, ya es. Pero el guaraní entonces nos explicaría mucho mejor. Resurrecto quiere decir ñagamua, que mañana un burro, anila mentir, anila entender, anila penboisha, de copeisa, porque eso es sinónimo de el lenguaje. Eso es sinónimo, queridos amigos, de no realización del hombre, de la persona. El Señor quiere que nosotros miremos siempre hacia adelante. ¿Pero por qué, queridos hermanos? Porque ya ayer se me dejó para allá la misa, porque ahí la misa de la noche de gloria, el sábado de gloria, el sábado santo, ¿verdad? Es la celebración más completa de nuestra vida de cristianos, 4 partes. Y en una de esas partecitas, después de la bendición del fuego, de la oscuridad que entramos a la luz, hacemos el pregón, entramos, queridos hermanos, en el momento de las lecturas. No es lectura ya de Cuba, no es lectura. 7 lecturas del Antiguo Testamento. Vamos a hoy justamente con la creación. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque justamente nos vuelve a recordar y a decir que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo que dice hoy muñeco no lleva el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y en el 7º día, Vayomer Elohim, Yashar, Ish Beishar, bueno, y dijo Dios: hagamos al hombre a imagen y semejanza. Eso quiere decir, queridos hermanos, que nosotros hemos recibido la gracia y la fuerza de Dios para ser felices, para realizar. Porque ser imagen significa que vos tenés inteligencia. Ser imagen de Dios significa que vos tenés libertad. Ser imagen de Dios quiere decir que vos tenés voluntad. Ser imagen de Dios significa que vos tenés capacidad de amar. Mira las 4 elementos esenciales para que el hombre sea feliz. 4 elementos esenciales. Inteligencia de Iguaja,
ve la dictadura. Que ya que va y moleo. La oña botadura también, yo la dictadura me coge. Oña boleo traído, vean. Oh, mi monda hao bien de ahí, te la no sé nada, guauina. ¿Ah? Él le trao, ven ahí, va, le trao. Vamos a ver con ahí. Y entonces, queridos hermanos, la inteligencia es lo primero que compartimos con Dios, pero es para discernir y darnos cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. De ahorita vamos a dar una vez para acá, yo voy a tratar bello, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, bellente más. Poco vea, está cubano, muy que hay donde porque hay vaina, a veces, ¿qué cosa? ¿Por qué, queridos hermanos? Porque Dios nos ha dado todas las cualidades y las riquezas necesarias para que nosotros seamos felices, para que seamos felices. Y ayer realizamos como persona, upea con la ña de yara, y tú estás upeada con la ña de yara, ña de grupo, mundo apeario. Y desde ahí, queridos hermanos, esa lectura después nos decía, ¿verdad? Una vez que vos sabes lo que está bien y lo que está mal, de la decidida, a pegar con la de libertad. De decida, da en de suna, en de runa, en de abuela, en de yari maleta. Hay bombero, puto decide. De tu libertad, todos tenemos la libertad, queridos hermanos. Entonces, un mije coge bahía o lo que sea, esa bella de música, y en su vida, ayer, o todo. O yo sola y ti muralla de ellos digo ayer, allá doña ya cum gringo tu chaviro digo eso, allá tengo bella lento ahí, hasta la gringo tu chaviro ahí, ya yo soñan de ti. Entonces, ¿por qué, queridos hermanos? Y porque justamente la allí por con ahí la ñan de libertad. Entonces, también allí por con ahí nos viene esa capacidad y esa linda riqueza y cualidad que el Señor nos ha dado, ciertamente. Porque solo la añade aquí por todas las dificultades y problemas que encontramos en la vida. Y después hay otro problema, queridos hermanos, que es el tercero, la voluntad. Pues una vez se me dice, sí, yo me puedo ver, allí yo mi cajuan, Dios mío, ya juventud, ya droga, todo lo que sea. Pero, mondajania de tu padre, me está diciendo. Algunos hay que lo tapa hoy, algunos hay pepitero hoy, porque ya, nada, yo vi la montaña. Vamos a ver al pueblo, ya se va bien. Pero sí, voy a cambiar, sí, voy a salir de la corrupción, sí, ¿entiendes? Pero ve, no. ¿Por qué, querido hermano? Porque falta voluntad. Ya de que llegué hoy, falta voluntad política, ayer. Hoy la promesa, ella vota feo, ella vota amor, ella vota feo, ella vota amor. Pero al final falta esa voluntad, porque la voluntad pues, es para hacer todo Dios. Y los 4 elementos es como la rueda de un coche. Quedó la de coche, la de coino veteín de rueda o capullo que sean la de coche. Como iba a ver. Y captura último modelo de coche la de coche cuando hay la una rueda de no hay allá repitamos ver. Y así es. Biblia. Satán quiere decir tentador. Vea eso. Vea el verbo en hebreo. Satán quiere decir tentar. ¿Qué quiere decir Satán? Entonces Satanás quiere decir el que te tienta. Quiere decir que siempre estamos en la tentación, queridos hermanos, de utilizar mal nuestras riquezas personales. Entonces, qué bella por la país. Pero y con la maíz, porque una idea como hay venían de Yara, o me iba a cuña de una idea para hacer que el mundo viva feliz. No haya ignorancia, que haya verdaderamente pan para todos. No tengamos que hacer proyectos, hay por hambre cero, mira, ya pongan añadir, porque eso te demuestra que lo mitad iba a no, entonces. Le van a la escuela a dejar de carburar, porque si no, ni que tú ir a estudiar. Eso pues es como poner una pomadita a un granito que tenés aquí.
de con solucionar el problema. Va a la docena de Belgrano, vea, va a vea. Quiere decir que en el riñón de ida donde va a la mucho con ahí. A mí la llamo y ve la pomadita. Vea con la muchas veces me pedía. Llamo un baje guaso estereo y como si fuesen a preo y a solucionar el problema del mundo. Ahí vas a ver, llamo y ve más problemas, ¿entiendes? Más problemas. Hay que sincerarse verdaderamente. Hoy Pascua de Resurrección quiere decir abrir los ojos, pero no solamente para darnos cuenta, porque el asunto es que estamos muy atados a cierta situación en que nos falta verdaderamente también poder actuar, ¿verdad? Porque estamos en una situación, es como que el condenado está ahí por un hilito, está en el pozo. No eres que tiene ya eres joven, ¿entendí? Entonces no bueno no caíma no. Sí, eres de madre. Pero eso no es solución, queridos hermanos. La solución está en una verdadera conversión. Hoy la iglesia, Dios a través de su palabra, a través de esta celebración, nos da la solución verdadera al problema del mundo, al problema de las guerras, al problema de las al problema de las políticas, al problema de nuestras calles ahí, todo así, a los problemas entonces de las urbanizaciones, al problema del trabajo, al problema del entendimiento, al problema entonces social, de las villas, etc. Está lleno de problemas. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que hoy el Señor, con esta palabra resurrección, incluso hay otra palabra, solamente que es en griego. Yo no hay griego, a pesar de que tenemos muchas palabras que vienen del griego. Resurrección en griego se dice anástasis. Ya de mí la griego, me dice anástasis. Nada más dice la anástasis. Y quiere decir ese que está ahí acostado, anástasis. Como se levanta, eso quiere decir. Y en latín, resurrección, de ahí viene resucitar, resurrección. Entonces, queridos hermanos, para nosotros en guaraní tiene que ser entonces mañana va el allá, o sea, va el allá y votá, o veáis la anástasis, o veáis la resurrección. O sea que tú se interesa el añade que ya puede ir a porque con añade ya te iñadeina. ¿Sabe qué? Pues yo mira, socio, apurando también de limbar. Vaya de eso. Sí, señor, que por ando bien, que por ando bien. Bailate pregunta. Socio, bailaré usea. Bailaré usea. Vaya a responder la ciudad. Sopa, chipa. No, da ahí, vea. De variar usea algo. No. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Qué es lo que estás buscando? Bueno. Esto es lo esencial y lo fundamental, cómo comienza, queridos hermanos, este camino de salvación. Y ante esta situación es que el Señor resucita. Primero comenzó todo el misterio de la salvación, porque se creía celebrar, porque celebramos la Navidad. ¿Pero qué fue la Navidad? La Navidad es el medio, es la estrategia que Dios buscó, eligió justamente para poder levantar, para poder recuperarnos del pecado. Por eso es que el Señor vino y se encarnó, entró en nuestra historia. Y allí esa cosa janguaisa, ya pon a mi janguaisa, ya esa janguaisa que la peña brillara, porque duré ahí. Pero entonces quiere decir que la Navidad es un misterio demasiado importante porque nos hace entender Dios amó tanto al mundo, dice San Juan capítulo 3 versículo 6 en adelante, que envió a su hijo, o una de repente, hoy estoy su hijo, ahora cuando jamás enseñan el Dios, ya que jamás enseñan de la pepa de Juan. ¿Y para qué caminar? ¿Para qué? Justamente para llegar a este día tan importante, o sea, toda la semana santa, porque era la Semana Santa, porque después de haber hecho ese camino desde la Navidad, me han instruyó esas cañas de pecha de Yapuán, de Ana de Yapuán. Ese es como ese que se va a la escuela y la maestra le va enseñando
apenas cambiamos un dibujo ya por el ejercicio después para aprender hoy, hasta que llega un momento que fue el domingo pasado, el domingo de Ramos, en que nosotros dijimos, tú eres verdaderamente el Mesías, la ave ya sabe esa pedazo esa del areña en boa y venían de yara de boa y peor a ustedes hoy con el vivo y por ahí cuando más yo en Dios ese cada más yo le doy a ver qué lindo, esto es lo más lindo dentro de nuestro misterio de fe, y desde ahí nosotros fuimos entendiendo toda la Semana Santa el misterio de la unción, lunes santo, el misterio de la traición. ¿Por qué? Y porque dentro de todas esas riquezas tan lindas que tenemos para hacer el bien, y vas a ver de muchas veces ni a traicionar. A ver, muy de dos personajes. ¿Quiénes eran? Judas y Pedro. Judas y Pedro. Los dos le traicionan a Jesús. Uno con el beso de entrega. Sin embargo, Pedro, que había dicho, nosotros vamos a ir hasta el último, hasta la última consecuencia. Por andena, el gallito antes de que canten de tres se va a hacer negado a tanto. Y estas son actitudes nuestras. Pero después, querido hermano, ese miércoles ya nos preparamos directamente. ¿Por qué? Y porque entendimos que la vida cristiana, Jueves Santo, es a día sin el servicio. Que hago la vida cristiana con dos gestos muy importantes del Jueves Santo. ¿Cuáles eran los dos gestos más importantes? Aquí, la Eucaristía. A ver, porque la Eucaristía quiere decir Jesús que se entrega totalmente, es decir, se deja comer totalmente, queridos hermanos, se entrega totalmente en la cruz. Jueves Santo, la Eucaristía, el ministerio más grande que Dios ha dejado sobre esta tierra. Cada vez que coman, cada vez que vean este caso, que están haciendo memoria, que en la bella boda en la. Y después el otro, ¿cuál era? Lavatorio de los pies. Sino que justamente el significado del lavatorio de los pies quiere decir la mayor generosidad de la persona. Ese era un trabajo que solamente hacía el esclavo. Oveaña de Llana dice, se levanta de la mesa, se saca el manto. Sacarse el manto quiere decir, oye, ya ponían de chaguante, se vuelve esclavo. Pero Señor, tú siendo maestro, ¿cómo es que te vas a poner ahora a servir y a lavar los pies como un esclavo? Y cuando llega Pedro, entonces él grita y dice, no Señor, a mí no me vas a lavar, jamás, jamás. ¿Qué le respondió ahí Jesús a Pedro? Pedro, si no te dejas lavar tu pie, quiere decir que tú no tienes nada que ver conmigo. Si no te dejas lavar los pies, no tienes nada que ver conmigo. Ya repetí, si no te dejas lavar los pies, no tienes nada que ver conmigo. ¿Qué quiere decir eso, querido hermano? Upeaco dice que si nosotros verdaderamente somos cristianos, tenemos que estar al servicio de la comunidad. Vean, dicen, vos como mamá, al final de cuentas, siempre estás al servicio de tu familia. Vos como papá, al final de cuentas, estás al servicio de tu familia. Vos como sacerdote, ministro del altar, ¿estás al servicio de vos mismo para ir cabaña? ¿O verdaderamente estás al servicio de la gente que te necesita, de los enfermos, para la Eucaristía, para la confesión, o para los sacramentos, o lo que sea? ¿Estás o no estás al servicio? A ver acá uno ya de la mañana. A ver allá esa, a ver ahí a la Jueves Santo, a ver ahí a la Epujén de la Pisabe. Epujén de la Pisabe, entonces ponete al servicio, el ministerio, el ministro. Pero, queridos hermanos, como es tan difícil todo eso, usted ve de la Viernes Santo, porque la Viernes Santo, ya de cruzur, ya de pecado, ya de divinidad. Eso quiere decir que nosotros también, como Jesús que murió en la cruz, nosotros entregamos todos nuestros pecados. Grabar en la cruz, morir a nuestros pecados, morir a nuestros egoísmos. Usted dice la Viernes Santo. Ubeago y más ese mandó a la abuela obviamente no te venir o guardar ni o parar ni o chutar pelota ni o chutar madre. Digo pese güey. Así era señora. Le digo a que lleve de vez la niñita fuera.
Ya no me recuerda. ¿Y vos? ¿También? No, ya no es tanto. Cambió mucho ya. Van a llegar a Farrajade, Cachaca. Ah, no, tanto tampoco. No. Pero el mundo es diferente ya, ¿verdad? Pero antes era así. Antes, ya pues llevé, güey. Pero para así, para cañejabe, pecado mortal, no tiene salvación. Bueno, Moguande, muy. Pilar, ay, Jesús mío del sur. Pilar. Hacia tu Concepción a Pilar, siempre vas que volver. Ya un huevo tipago y más. No, ¿qué te veo? Va siempre la partido de. Va a ser Interliga, nunca ve básquetbol, nacional de básquet. Por Concepción siempre lo ganaban de antes. Porque veo EPPMM. Entonces lo ganamos hoy, la moquete por lo menos. ¿Por qué? Mira qué bien, che. Ahí mandó yo me decía llave, vamos a oír. Hoy año de dónde. 60, ¿dónde tu llave? Lo respetamos. Bueno, fíjense, queridos hermanos, qué importante que es muchas veces esas tradiciones, sin embargo, nos hacen entender. Ese Viernes Santo era el día del silencio total y de una concentración, porque es el momento para meditar y para decir, Señor, no se haya Juape y Bahía y tengo que voltear a hacer el gobierno, si no, no va a haber cambio, no va a haber resurrección. Vean con la de la silencio, tranquilidad, meditación, y eso continúa con el sábado, después de la muerte de Jesús. Es el momento del dolor, del duelo, en el cual uno piensa y dice, es igualito cuando pasa. Yo suelo ir cuando hago el responso a la gente para decirle bye bye a alguien que se muere. Después, cuando termina, ¿verdad? Le vamos ahí está la fosa, se le mete el cajón, ponen a sembrar, me llevan a la flor, todo lo que sea. Termina, vamos, mi pala, me vamos, nosotros todos ahí sentados, en mujeres, pura gente. Nos vimos, mamá. Y enseguida te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Entendiste? Pues vamos. Entonces uno quiere decirlo. ¿Pero por qué? Y ahí viene el dolor y el duelo, se llama eso. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hemos aprendido, si es una mamá, que tacha no se la hace así. ¿Pero por qué? Y porque sé que esa mamá hizo todo. Ya la se vuelve a ver mundo real, ya la se campo a veces porque jugando, ya la se murió. La que le dio todo. Y así, si es mi hijo, imagínense una madre cuando le entierra a un hijo. Se con la sama de todo. Algunas veces si la se me vea, vuelve con la gente, porque uno siente y entiende, queridos hermanos, lo que es ese duelo. Y eso lo quiere decir. El momento del dolor, porque dejar nuestros pecados, dejar nuestras corrupciones, dejar nuestra manera de ser negativa, es muy difícil, causa mucho dolor, lágrimas. Entonces queda ese momento. Pero la iglesia ya no es la iglesia con más de 2000 años, que es maestra, ya no es de pensar y le pone a tu mamá y lleva la actitud. Y aquí venía de una. Y termino, queridos hermanos, simplemente acentuando las lecturas del poema, porque justamente Hechos de los Apóstoles, es lo que escuchamos en la primera lectura, ahí nos decía, bueno, todo esto que nosotros hemos vivido, que hemos acompañado a Jesús, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos oído, lo que nosotros hemos tocado, lo que nosotros hemos vivido al lado de Jesús, eso es lo que el Señor hoy ha dejado en cada uno de nosotros. Los alter Christi, se dice en latín, los otros Cristos. Alter Christi, ya repetí mi latín, alter Christi. Ñandeina con la alter Christi, ñandeina la otro Cristo. Ñande con ya hueruana, peñan de ya, peñan de logatura, peñan de social, ñande. Nosotros hacemos memorial, hacemos presencia. Por eso nos llamamos cristianos. Y nos llamamos católicos, queridos hermanos, porque Jesús no vino para una secta, no vino para un grupo, no vino para cuál hace grupo mío, ahora el aro deseano, ya por lado de acuerdo a lo que nosotros pensamos y queremos. No.
Católico quiere decir Jesús era católico. ¿Por qué? Porque catholicus quiere decir universal. Católico quiere decir para todos, con todos. Jesús vino para salvar a todos. No, hay una secta, ¿no? Por eso, queridos hermanos, es muy importante que nosotros entendamos la primera lectura que nos dice: por eso somos nosotros ahora quien anunciamos. Y termino, queridos hermanos, con ese pasaje, ¿verdad?, del Evangelio, los discípulos de Emaús, porque el dejar el pecado y el ver que nos parece que la muerte, porque causa mucho dolor dejar nuestros vicios, causa mucho dolor dejar las cosas que estamos en el supuesto confort. Ya tenía con agua buena, ya estamos mejor, por él ahora y por nada. Con lo otro que le coma michi, que no se interesa ahí. Dejar eso, queridos hermanos, y mirar la comunidad. ¡Ja! 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 Ya es mi bella. ¡Ja! No, da pecheco ahí este hoy. Da pecheco ahí. Pecha plazada se envía la mejor a la universidad. Pues se humilla a la universidad. Bueno, aupea, querido hermano, así la ñase agua del pecado. Y entonces nos cuesta, porque ser crucificados para llegar a una resurrección, queridos hermanos. Eso es lo que le pasaba a los discípulos de Emaús. Ya va lleno de hogar. Ellos estaban en Jerusalén después de la muerte de Jesús. Ya va lleno de hogar. Estaban volviendo de nuevo a su casa, a Emaús. Pero es en ese camino de, por una parte, de frustración, porque ellos estaban frustrados. Ya tengo algunas de ellas frustradas. Entonces ya pueden y ya puedan. Está la promesa de esta fe, esta mala ñacenga, tuya ñacenga, guayan de allá de frustrarse como los discípulos de Emaús. Ahí vas a venir de Yara, y ¿sabes qué? O batalla en el Diego, ¿sabes qué es lo que va a cambiar el mundo? Solamente cuando él entra con él, se sienta a la mesa. ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Cuándo le reconocieron a Jesús? A ver si saben en qué momento los discípulos le reconocieron que era Jesús. ¿En qué momento? Al partir. Bueno, si hoy ustedes llevan eso en su corazón, en su vida, y si entienden que la resurrección quiere decir partir el pan, partir el pan quiere decir que nosotros dejamos de ser egoístas, dejamos de aprovecharnos de los demás, dejarnos de buscar simplemente a ver cómo me puedo aprovechar en cualquiera de los niveles, porque ya tenían de hogar y catuya ya pobre. Tu baobe y catúa ella ya aprovechar lo demás. Ya de barrio y catuya ya aprovechar y venían de la visar. Ya de trabajo y catuya ya aprovechar. Como patrón en una fábrica o lo que sea, sí, catuya ya aprovechar y las empleados fuera. Yo como empleado y catuya ya aprovechar y a montar y mi peda también a tornillo y cualquier cosa. Como es ese a inflar, mala se rueda, tengo que bebé. A cargar cala ese vehículo, ¿no ven? Si me iba a calcular hoy, o montarse y le hace tapita, y es calcular, mira, eso lo montarse, tapita de mi rueda, ve tapita y ve, soy ahora así, me hace calcular, a presentarse, había güey, digas a mañana, tal cual, si la hace tapita, mañana, allá, va, por un millón de vale tapita yo. Monta, nuevo muñeco ya me sirve el disciplina. Entonces, queridos hermanos, ¿qué quiere decir? Que es la actitud del hombre en nosotros. Entonces, al partir el pan quiere decir la generosidad total. Ahí recién nosotros le vamos a descubrir a Dios que está presente en medio de nosotros. Cuando partimos con el pan, ahí ellos se dieron cuenta, aquí sí está. Así que, queridos hermanos, que esta resurrección verdaderamente para nosotros sea partir el pan, partir nuestra vida. Aquí les felicito en esta comunidad, Jesús misericordioso, que se viva verdaderamente entonces ese amor de la generosidad, de la entrega, del partir el pan de lo que nosotros somos con toda la familia. Que así sea. Viva Cristo resucitado. Viva la comunidad resucitada. Y un fuerte aplauso para el Señor entonces. Bueno, y ahora, querido hermano, ven tú con algo.
cada uno por la vende vela que lleva. Pero ¿cómo vaina? Pero te haya cuando vende vela. Pero rubio. La pero la vende vela, veo. Bueno, lo que trajeron, dale, pongan ya. Pero ahorita tenemos que tener la vela. O sea, dame avisa y voy, figura, Avise, padre. Ande controlar. Ya, hoy queme. Usted no trae vela. Fuera, vaya a su casa. Yo ruñane. Bueno, anda pero ruino cuando ya vamos ahí. Ya pues bastante más vean a pensar de bueno, los que trajeron ahí. Bueno, Pepo Huela vende ventilador. Doña Mendita con la ñane Tata Indú. Bueno, viste, se dan cuenta. Nina ya resucita y nañane. Naña pena y nañane obediente. Ya agua ula tu va ove. Naña obedece y la que ya. Bueno, entonces escuchen bien lo que vamos a hacer. Entonces, apagaron ya el ventilador, ¿verdad? Apaguen todo el ventilador porque vamos a prender la vela. También vamos a apagar las luces, porque en este momento de la resurrección es que yo les voy a volver a hacer las preguntas que cuando éramos chiquititos, los que se bautizaron cuando eran pequeños, sus padrinos y sus padres, nuestros padres, hicieron por nosotros, que es la renuncia al mal y al pecado y nuestra profesión de fe. Entonces eso lo vamos a hacer con nuestras velas encendidas. Bueno, entonces vamos a encender aquí. Apaguen todavía, no hay que ir, no, va a ser una vean. Ya, te pongo y te no, vean ahí. Apaguen todavía su vela. Yo voy a encender la vela de ustedes desde el cirio pascual. Bueno, este cirio representa la luz de Cristo. Apaguen esa luz, por favor. Bueno, ahora sí. Entonces, ahora yo voy a pasar a la derecha y a la izquierda. El primero va a encender de este cirio, que significa la presencia y la luz de Cristo. Y desde ahí entonces vamos a ir pasando. Bueno, a ver, maldita, voy a llamar a mi compañero fuera, está a tu derecha, a tu izquierda, oh, maldita. A ver, vos sabes hoy. Vos sabes hoy. Entonces, ir compartiendo. A ver, vayan pasando entonces así, la luz de Cristo. Vamos a cantar entonces. Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esa luz yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Y esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de
signo del pecado en el mundo, al error como negación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad y al egoísmo como falta de testimonio de amor? Queridos hermanos, les pregunto, si ustedes renuncian a las obras opuestas al Evangelio de Jesús, que son la envidia y el odio, la pereza y la indiferencia, la cobardía y los acomplejamientos, el materialismo y la sensualidad, la injusticia y el favoritismo, el negociado y el soborno. Queridos hermanos, le pregunto por última vez, si renuncian a los criterios y comportamientos que llevan a creerse los mejores, verse siempre superiores, creerse ya convertidos del todo, buscar el dinero como el máximo valor, buscar el placer como la única ilusión y buscar el propio interés por encima del bien común. Y ahora les pregunto, queridos hermanos, si ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Les pregunto si ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Y por último les pregunto, ¿creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Y Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, y hoy que hemos renovado nuestra profesión de fe, de nuestro bautismo, y Él nos ha perdonado los pecados, nos conserve con su gracia en Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. ¡Viva Cristo! ¡Viva, ¡viva Cristo! ¡Viva! Levantamos las velas y cantamos de nuevo, esta es la luz de Cristo, con fuerza. Y esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Y esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Soy cristiano y esa luz Yo la haré brillar. soy Cristiano y esa luz yo la haré brillar. soy cristiano y esa luz yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Muy bien, podemos apagar nuestras velas, vamos a volver a encender los ventiladores, vamos a volver a encender las luces. Ahora vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a rezar por la iglesia y por todos nuestros hermanos. A cada oración respondemos: por Jesús resucitado, escúchanos, Padre. Por Jesús resucitado, escúchanos, Padre. Para que la Iglesia y sus pastores, iluminados con la luz del resucitado, anuncien el mensaje pascual a todos los hombres, oremos. Por Jesús resucitado, escúchanos, Padre. Para que los pueblos sumergidos en las tinieblas de la guerra y la opresión reciba la luz y la fuerza de Cristo resucitado, oremos. Por Jesús resucitado, escúchanos, Padre. Para que todos los que sufren encuentren en la resurrección de Cristo la esperanza para seguir luchando, oremos. Por Jesús resucitado, escúchanos, Padre. Para que nuestros hermanos difuntos participen con Cristo de la victoria gloriosa de la resurrección, oremos. Por Jesús resucitado, escúchanos, Padre. Para que todos nosotros
celebrando la Pascua del Señor, demos testimonio con nuestra vida de la esperanza que brota de su resurrección. Oremos. Por Jesús resucitado, escúchanos, Padre. Vamos a rezar también, especialmente hoy por esta intención, por María Angélica Clary Roura, en el primer día de su novenario. Y todo esto te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, es la ofrenda perfecta al Padre. Llenos de gozo pascual, presentemos con el pan y el vino nuestro deseo de dar testimonio de la vida nueva que Él nos ha regalado. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Nos ponemos de pie en el momento. Tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Oración. Padre Santo, exultantes de gozo pascual, te ofrecemos este sacrificio por el que admirablemente renace y se nutre tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Por qué? Jesús es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes de pastoral, con los ministros extraordinarios de la comunión y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, vamos a decir la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz.
piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Cristo ha resucitado y nos hace partícipes de su vida nueva. Acerquémonos a recibirlo en la Eucaristía para renovar nuestra esperanza y fortalecer nuestra unión con Él. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así podré ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive
Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Él reina, Él reina, Él reina, reina, reina Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el En este momento, queridos hermanos, en que tenemos a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, Jesús resucitado, vamos a hacer nuestra oración. Todos los que puedan arrodillarse, vamos a arrodillarnos ante Jesús sacramentado. Vamos a ponernos en esa actitud, sobre todo, primero de agradecer por la vida y la vida que significa resurrección. Y al mismo tiempo nos comprometemos porque nosotros somos los alter Christi, los otros Cristos, hoy, porque hemos resucitado con el Señor, para que ese cambio se realice en nuestra vida. Señor Jesucristo, resucitado y glorioso, victorioso sobre el pecado y la muerte, hoy te alabamos, porque la vida ha vencido, porque la luz ha derrotado toda oscuridad. Tú conoces, Señor, nuestra realidad, conoces las heridas de nuestro pueblo, las injusticias que claman al cielo, la corrupción que destruye la dignidad, que roba el pan al pobre y apaga la esperanza de los sencillos. Pero hoy, en tu resurrección, Señor, proclamamos que el mal no tiene la última palabra, que ninguna mentira es más fuerte que la verdad, que ninguna injusticia es más poderosa que tu justicia, que ningún corazón endurecido está fuera de tu gracia. Cristo vivo, entra en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra capilla, en nuestras autoridades. Convierte, Señor, nuestros corazones. Haznos servidores del bien común y no esclavos del poder o del dinero. Cristo vivo, entra en nuestro pueblo, en nuestra gente, en cada uno de nosotros, papá, mamá, abuelos, hijos, hermanos, vecinos, comunidad, iglesia. Despierta, Señor, nuestra conciencia dormida a causa del pecado. Resurrexit, que abramos los ojos. Danos, Señor, valentía para rechazar toda corrupción, para rechazar todo lo negativo, para rechazar, Señor, todo aquello que aunque parezca normal y nos cueste sacrificio, vivamos por ti buscando el bien. Cristo vivo, entra en cada uno de nosotros, porque también nosotros necesitamos convertirnos. Líbranos, Señor, de toda complicidad, de toda indiferencia, de todo silencio que permite el mal en nuestro país, en nuestra vida, en nuestra nación, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Que tu resurrección, Señor, hoy nos haga hombres y mujeres nuevos, transparentes, justos, comprometidos
constructores de una sociedad más digna donde reine la verdad, la justicia y el amor. Señor Jesús, que salgamos hoy de esta Eucaristía, en esta comunidad, Jesús misericordioso, no solo con la alegría de que tú nos has alimentado con tu cuerpo y con tu sangre, sino con una decisión firme de vivir como testigos de la vida nueva. Que donde haya corrupción, llevemos verdad. Donde haya injusticia, llevemos justicia. Donde haya desesperanza, llevemos tu luz. Porque tú, Señor, vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Jesús misericordioso, Jesús misericordioso, Jesús misericordioso. Viva Cristo resucitado. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar a los encargados de nuestra comunidad, ahora que nos van a dar las indicaciones para esta semana de nuestra fiesta patronal. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Y bueno, yo le doy gracias a Dios, a Mamita María, por este hermoso día que nos regaló, por este tercer día de este novenario que estamos haciendo a nuestro santo patrono, a Jesús misericordioso. Quiero darle gracias también al Padre Víctor Cabaña por venir a compartir en este día con nosotros, con la comunidad. Muchísimas gracias, Padre. Que Dios siempre te colme de bendiciones, que la Virgen María siempre te esté acompañando y cubriéndote bajo su manto, para que sigas misionando, para que sigas también recorriendo todas las comunidades, y que todos esos proyectos que tenés con los canales, con los camarógrafos, con todo lo que están trabajando contigo, Padre, que el Señor le colme de bendiciones y que todo les salga, esos proyectos que ustedes tienen, que es desde el fondo de su corazón, hacerle llegar a todas las familias en sus hogares y más a los que están enfermos en sus camas. Entonces, gracias, Padre, Dios te bendiga siempre. A los servidores del altar también le damos las gracias. Muchas gracias también a los que estuvieron al servicio de la liturgia, a los que estuvieron limpiando, adornando también. Muchísimas gracias a todos los que pusieron su granito de arena para que hoy sea una verdadera y gran fiesta que hemos tenido con Jesús resucitado. Entonces, muchas gracias también a todos los que colaboraron. Quiero dar un aviso, la catequesis sigue abierta, las inscripciones para todos los niveles, desde pasito hasta catequesis para adultos también tenemos. Si conocen algunos jóvenes que no tienen el sacramento, que ya son mayores, pueden también avisarnos porque también tenemos catequesis para adultos. Bautismo, primera comunión, confirmación, y por ahí si quieren casarse le hacemos el combo completo luego. Entonces también están avisados y inviten también. También mañana seguimos con nuestro novenario, nuestro cuarto día de nuestro novenario. Le invitamos a toda la comunidad para que puedan seguir viniendo, porque toda esta semana vamos a estar llenos de gracia y de fiestas. Entonces están invitados para que sigan viniendo. Ahora voy a la ayuda económica. El Consejo Económico están haciendo rifa, está a 5.000 guaraníes nomás nuestra rifa. Tenemos 10 premios figurados en la rifa, pero por la gracia de Dios
tenemos 13 premios y vamos a sortear el 11 de abril en la vigilia de nuestra fiesta patronal. Entonces tienen tiempo, si hoy no trajeron sus 5.000 y pueden traer mañana para colaborar con nosotros también. Y también van a hacer una apoyada, almuerzo con fraternidad, el domingo 12 de abril y está a 15.000 nomás. Todavía no subió nuestra apoyada, a 15.000 y nomás está. Entonces también si por ahí quieren colaborar con nosotros en alguito, porque siempre decimos, gracias al apoyo, a la colaboración de la comunidad, ustedes ya están viendo nuestra capilla, nuestro templo, cómo está, ¿verdad? Todo esto que tenemos, el aire, todo es para la comodidad de ustedes. Es todo para ustedes y le damos también las gracias a ustedes. Y yo también, Padre, quiero comentar, no te dijimos antes, se nos pasó. Nosotros también estamos de duelo en nuestra comunidad porque se nos fue una gran hermana, gran servidora. Ella era apostolada de la Divina Misericordia. Ella era servidora, ayudaba al consejo, era muy servicial. Y hoy es su 5º día novenario que se está haciendo también. Está la mamá, está también sus hermanos, están también sus familiares, también vinieron hoy. Así es que también estamos de duelo con ese duelo también que no hemos dicho se nos pasó, pero está en el corazón también estamos un poco dolorida, ¿verdad? Por su partida. Pero se fue un buen día, se fue el lunes santo. El Señor, yo sé que eligió ese día para ella. Entonces también para los familiares que ya saben, nuestros más sentidos pésames también. Amén. Bueno, ¿dónde están los familiares? Vengan un poco aquí adelante, le vamos a dar una bendición especial, pidiendo también al Señor por el eterno descanso. ¿Ella quién es? ¿La mamá? Ah, mira un poco. Es mucho más doloroso todavía, ¿verdad? Enterrar a una hija. Bueno, vengan aquí todos los familiares, le vamos a dar una bendición especial entonces para que reciban la gracia de Dios. Y sobre todo para que les consuele. ¿Vos qué sos? Su hermano, vos la mamá, la tía, ¿y ellos qué son? Son las tías, primas, sobrinos. Bueno, ¿cómo se llamaba? Virginia. Bueno, entonces vamos a hacer este momento de silencio en que pedimos al Señor por el eterno descanso también de Virginia, y ella que fue así devota de la Divina Misericordia, del Jesús misericordioso, que hoy ya descanse en la paz del Señor. Y a ustedes principalmente, su mamá, los tíos, los parientes, hermanos, les dé también el consuelo para que reciban esa paz de parte de la resurrección. Y justamente en este día de la resurrección del Señor, que sabemos que significan los valores, los principios del corazón bueno de Virginia, que queda, perdura también en la vida de ustedes. Lo que ustedes recibieron de Dios, de su alma, también entonces hoy continúe para que sigan haciendo el bien y sigan diseminando y sembrando en medio de su familia, de su barrio y aquí de su capilla, la fuerza y la gracia de Dios. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para él. Descanse en paz, que el alma de Virginia y de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Paz en tu tumba. Amén. Bueno, los pésame entonces y seguimos en oración. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, queridos hermanos, entonces soy yo quien les agradece también a ustedes, como siempre, que hayan tenido en cuenta que hoy esté presente aquí, justamente, miren, transmitiendo en vivo y en directo. Lleva. Entonces, pueden entrar en YouTube. Entonces veo ahí veré cómo entonces también como recuerdo eso, esta Eucaristía, pueden verlo todas las veces que quieran y pueden compartir también con sus familiares y amigos.
porque esto queda todo grabado. Ahora estamos transmitiendo en vivo y en directo. Y después tenemos, como siempre, nuestro canal, ¿verdad? Que el miércoles 8 de abril, vamos a cumplir 4 años que estamos al aire. 4 años. 4 velitas en Bogueta el miércoles 8 de abril. Y cuando uno cumple años, ¿qué es lo que suele recibir en su cumpleaños? El año antes ya recibía el año de cumpleaños. ¿Ve? Ah, menos mal, biguara, regalo. Así que ahora la vende regalo, dice. Bueno, el regalo por los 4 añitos de Ñandillarañé. Y aquí nos dijo muy bien la coordinadora, es un servicio que estamos haciendo principalmente y toda la comunidad es la que ayuda, toda la comunidad por todas partes donde nosotros vamos, siempre también todas las comunidades nos van ayudando. Así que miren por allá atrás, levantad un poco tu alcancía, no me entiendes. Pe mañana, dame mañana sí, te oí la alcancía de Ginara. Menos mal, a ver, te oí la o que lleva. Diga tú, ahí oí la pedí para sí. Bueno, Ñandillarañé, entonces, así siempre se mantiene a través de 3 cosas. Primero, con los auspicios, si por ahí conocen a alguno que tiene una empresa y nos quiere ayudar. Nosotros no cobramos por segundo o esas cosas como hacen los canales, ¿verdad? Sino que nosotros, como fundación, solamente recibimos los aportes y entonces le prestamos ese servicio también en la publicidad. También, como padrinos, hay muchos que mensualmente o esporádicamente nos ayudan con su ayuda económica. Y la tercera manera es así, donde nosotros nos vamos y transmitimos también toda la gente que se sienta partícipe de la evangelización. Yo eso es lo que quiero, que todos verdaderamente digamos, este es el canal católico nuestro. Ya Nembae, como me suele decir, Nembae, no, Nembae, yo le digo enseguida. ¿Por qué? Y porque es de la comunidad. Nosotros tenemos que transmitir la palabra de Dios y sobre todo del pueblo, de la gente. Ñaños en Duana, Hayaycuamba, ese vaya guatajina en el camino de Dios. Bueno, ¿vos tenés algo que decir todavía? ¿O ya estamos? Bueno, entonces nos ponemos de pie y vamos a concluir, queridos hermanos, con la oración final, pidiendo hacia el Señor la gracia de Dios. Señor Dios, protege paternalmente a tu iglesia con amor incansable para que renovada por los misterios pascuales llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía de la resurrección. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Cristo resucitado. Y viva nuestra comunidad resucitada. Aleluya, aleluya. Con Jesús resucitado, vayamos a vivir la alegría de la Pascua y demos testimonio de lo que Cristo nos ha traído. Nos retiramos después del canto final. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde, aunque no entendía, todo le decía sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Que quieran recibir ahora también la bendición, yo les voy a dar, pueden pasar en fila de 1 y les voy a hacer la imposición de las manos. Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde, aunque no entendía, todo le decía sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como
tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Madre, Madre de Dios, Madre, Madre mía, Madre, Madre de Dios, Madre, Madre María, guárdame en tus brazos.